Fuerte aplauso para el Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están los de las redes? Espero que excelente. Quiero empezar este mensaje contándoles algo que me pasó esta semana. Yo me pongo en el computador en las mañanas y empiezo a trabajar y coloco música. Una de esas sonó una canción, un video que decía 2 horas de alabanza y adoración. Yo, amén. Y sonó una canción que parecía una crítica. La canción decía: hay cada vez más violencia, hay más maldad, ha muerto el amor, hay locura sobre la humanidad. Cuando yo la escuché dije: ¿esto es una canción? ¿Esto es una adoración? Jóvenes acabados, niños abandonados. E hizo una pregunta a la canción: ¿dónde está el Dios de Elías? Yo la paré, la volví a escuchar. ¿Seguro esto es una canción cristiana? Y la reproduce otra vez. Dijo lo mismo y yo, claro, esto es una crítica. Pasó el coro, pero las segundas estrofas eran una respuesta a esa crítica. Que esa respuesta empezaba: necios como niños, torpes como cachorros. ¿Cómo puedo derramar mi espíritu si mis hijos no se vuelven a mí? Era como Dios respondiendo a esas críticas. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando el autor escribió, como si respondiera a la pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Él escribió: ¿dónde están hombres como Elías? ¿Dónde están jóvenes como los de Babilonia, que se iban a hacer quemar por no arrodillarse? ¿Dónde están adoradores como Daniel? ¿Dónde están esa santidad como los de José? ¿Dónde están mujeres como Esther? Eso respondía a la canción. Me llamó la atención fue la crítica y la respuesta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero ¿dónde están hombres como Elías? Mujeres como Elías. Si en algún momento de tu vida tú has pasado por una situación, o estás pasando, o vas a pasar, y tú dices: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás ahora? La segunda pregunta que te debes hacer, o que te debiste hacer, es: ¿qué estás haciendo para que Dios habite en tu vida? ¿Qué estás haciendo para que Dios habite en ti? Por eso el título de la prédica se llama: ¿dónde está Dios en tu vida? Cuando escuché esta canción, me llamó mucho la atención el tema de Elías. Y fui a ver, a estudiar por qué Elías tenía a Dios en su vida. Porque Elías es llamado por muchos el profeta más poderoso. ¿Qué hacía Elías en su vivir? Y lo primero que encontré cuando leí fue que Elías vivía en constante comunión e intimidad con Dios. Quiero contextualizar un poco. Israel ya estaba dividido: reino del norte y Judá. Israel y Judá. Muchos reyes malos pasaron por Israel. Dentro de esos, Acab posiblemente fue el más malo o el peor. En ese momento de la historia aparece Elías, el profeta. Primera de Reyes 17. Dios manda a Elías y dice, versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelva al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Lo que más me llamó la atención fue eso. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. No solamente lo dijo una sola vez. Si seguimos la historia, voy a marcar mucho esta historia de Elías. Voy a avanzar y a devolverme, pero sobre los mismos versículos. Si seguimos la historia, Dios le manda a Elías a ir a un arroyo. Después lo manda a donde una viuda. Después, en el capítulo 18, lo manda. Ya pasaron 3 años y lo manda a abrir el cielo. Ves, abre el cielo que yo voy a mandar lluvia. Entonces, en ese mandar lluvia, Elías se encuentra con un hombre llamado Abdías. Empiezan a discutir, que mira, que yo quiero ir donde Acab, Dios me mandó. Y en ese momento, Abdías tenía miedo. ¿Por qué? Esto es Primera de Reyes 18:15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Abdías tenía miedo porque en ese momento Elías le dijo: yo quiero encontrarme con Acab. Pero Abdías sabía que Elías, el Espíritu Santo hablaba y se iba. Entonces Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Llevan 2 veces que Elías dice: en cuya presencia estoy. Elías vivía en constante comunión e intimidad con Dios. Ahora mi pregunta es: ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo consigues tú eso? ¿Cómo consigo yo eso? ¿O cómo sé yo que estoy viviendo en constante comunión e intimidad con Dios? Yo quiero hacer atrevidamente un resumen de 2 palabras. ¿O cómo se empiezan? Oración y leyendo la palabra. Atrevidamente dije dos. ¿Cómo se empezaba esa relación? De allí parte todo. Oración y lectura de la palabra. Elías vivía en constante comunión. Pero si tú me dices a mí, incluso yo lo pensé, Samuel, pero es que claro, Elías era profeta. Elías vivía en comunión. Elías tenía que estar en comunión porque era profeta, por el llamado que tenía. Pero déjame decirte algo. Aparte del llamado, hay que vivir en la presencia para poder vivir en constante comunión, intimidad. No por tener un llamado o no por ejercer ese llamado, nosotros vivimos en comunión con Dios. Muchas personas que tuvieron el llamado, ejercieron su ministerio y la comunión bajó. La intimidad con Dios bajó. Se alejaron de la presencia. Y algo que me llamó la atención fue dónde vivía Elías. Elías vivía en Galat. Elías era de Israel. En ese momento la tierra era corrupta. La tierra estaba corrompida por los reyes que gobernaban. Yo te digo algo: Elías se mantuvo firme a pesar de todo. Era más fácil adorar a otro Dios que a Jehová en ese momento en Israel. Pero Elías se mantuvo firme. Yo no sé la tierra donde tú estés ahora. Yo no sé tu trabajo. Yo no sé. Pero si Dios te puso en esa tierra, es para que sobresalgas. Incluso yo no sé la tierra de donde vienes, tu familia, tu barrio, tu ciudad. Pero si Dios te llama, es para que lo obedezcas a Él. Si Dios te saca de esa tierra a hablarle a reyes, es porque Él te va a respaldar. Dios siempre estaba en comunión con Elías. En ese momento yo me di cuenta el otro aspecto de Elías.
y a la cual estamos llamados. Es que Elías era guiado por Dios. Ya dije una guianza, que fue que después que cerró el cielo, Elías ve a un arroyo. Y Elías fue al arroyo. Después Elías lo manda donde la viuda. Dios lo manda donde la viuda. Elías fue donde la viuda. Después, en el capítulo 18, le dice: yo quiero abrir el cielo, preséntate donde Acab. Fue donde Acab. Te digo algo: cuando alguien es guiado por Dios, se nota. Cuando alguien quiere o sigue la guía de Dios, se nota. En la Biblia aparece, o sea, tú lo puedes leer. Primera de Reyes 17:1 te dice: vete al arroyo, se va al arroyo. Después 17:8, vete donde la viuda, se va a la viuda. Amén. Se lee la Biblia. Pero hubo algo, alguien en la historia, alguien que no está leyendo, que se dio cuenta. Y es Abdías. El capítulo 18 de Primera de Reyes empieza diciendo: más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías: preséntate al rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo intensa en Samaria, pues por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Sigue la historia de que Acab estaba preocupado por sus animales. Eran 3 años sin llover. Manda a llamar a Abdías y le dice: vamos a buscar manantiales, porque mis animales están muriendo. Se dividieron la tierra, Acab para un lado y Abdías para el otro. Cuando Elías se encuentra con Abdías, Elías le dice, en el versículo 12, en el 7, un poquito más abajo, dije: ¿verdad eres tú, mi señor Elías? Preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve, dile a tu amo: Elías está aquí. Elías le dice a Abdías: ve, dile a tu amo que yo estoy aquí. Pero Abdías no quería, porque sabía que Acab era malo. Pero a lo que yo te quiero llevar es: ¿por qué Abdías notó que Elías era guiado por Dios? En el versículo 12, que dice: apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quien sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Yo te digo algo: él no estaba leyendo la Biblia en ese momento, pero él notó: Elías, si Dios le hablaba, él iba a moverse. Yo te hago una pregunta: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a movernos donde Dios nos diga? ¿Estamos dispuestos a movernos sin titubear? La guianza de Dios se nota. Abdías lo notó. Abdías dijo: yo no le puedo decir al rey, porque apenas yo te deje, el Espíritu Santo te habla y te vas. Entonces me mata a mí. Pero porque Elías seguía la voz de Dios. Te voy a decir algo: cuando Dios te guía, Él toma el control. ¿Por qué? También lo dice la Biblia. Esos versículos dicen, el 18:6, que es donde yo dije que se repartieron la tierra. Tú buscas por un lado y yo busco para el otro.
Yo no sé quién tomó la decisión. La Biblia dice, entonces se repartieron el territorio. No dice quién fue. Pero no es casualidad que Elías se encontrara con el que cuidaba profetas. Lo leí en el versículo 4. Cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías se escondió a 100 de ellos. Yo no sé en qué momento tomaron la decisión. Tú vete por un lado y tú vete por el otro. Pero Dios tomó tanto el control que mandó a Elías al que cuida profetas. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él te pondrá en la hora y en el camino con una persona del reino para que cumplas el propósito que Él te ha mandado. Guiado por Dios. Abdías lo notó. Yo creo que eso es un reto para todos. Más allá del orgullo, más allá de que quieran ver que yo soy guiado. Más allá de eso es vivir una vida bajo la guianza del Espíritu Santo. Y dándote un ejemplo humano, cuando alguien hace gimnasio, eso se nota. Cuando alguien hace cualquier actividad o es profesor, se nota. Humanamente se nota, porque no lo hace una sola vez, lo hace varias veces. Y eso pasó con Elías. La Biblia lo dice. Elías fue, cerró el cielo, fue donde la tierra, fue donde la viuda. Yo te hago una pregunta. ¿Eres guiado por Dios? Hazte esa pregunta. ¿Eres guiado por Dios? ¿Eres tan guiado que si Dios te habla, te mueves enseguida? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Qué estás haciendo para ser guiado? Para mí era un hábito de Elías ser guiado por Dios. Para mí era una forma de vivir. Pregúntate si estás haciendo ese hábito. Pregúntate si todas las mañanas o todas las noches tú estás en oración, tú estás en palabra. Porque una vida así no se consigue de la noche a la mañana. Una vida así no es fácil. También me di cuenta que Elías necesitaba una sola palabra para moverse. La palabra dice que apenas Dios le hablaba, Elías se movía. ¿Cuántos apretones? ¿Cuántas circunstancias necesitamos nosotros para movernos? Yo te digo, muchas. Para yo moverme en algo es difícil. A veces cuesta, pero con una sola palabra Elías se movió, guiado por Dios. Elías era quien guiado por Dios. Quiero pasar al tercero. Primero, Elías pasaba en constante comunión e intimidad con Dios. Segundo, Elías era guiado por Dios. Y tercero, Elías oraba, actuaba y persistía. En Primera de Reyes 18, que ya se los leí, contiene muchas cosas de las que he dicho. Porque dice, más tarde durante el tercer año de sequía, el Señor le dijo a Elías, comunión, intimidad. Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver, guianza.
y actuar. Solo en un versículo condensa. Pero ahora falta el persistir. Cuando a Elías le dieron esta palabra, cuando a Elías le dijeron: oye, ¿sabes qué? Yo voy a abrir el cielo, ve y dile a Acab. ¿Tú qué haces cuando te dan una palabra? Pregúntate, ¿tú qué haces cuando Dios te da una promesa? Cuando aquí en la iglesia te da una palabra, ¿qué haces? ¿Sabes qué hizo Elías? Actuó enseguida. Y en el capítulo 18, en el versículo 41, Elías empieza a orar por esa palabra. El subtítulo dice: Elías ora por lluvia. Y dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta, de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Elías empezó a orar. Le dijo a su sirviente: ves a ver si la oración funcionó. No vi nada, dice el sirviente. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. 7 veces más. De pronto esas 7 veces también empezó a orar. Decía: oro, ves a ver, nada. Oro, ves a ver, nada. Persistía por esa palabra. Yo no sé a cuántos de ustedes aquí le han dado palabra. No sé qué palabra le han dado, pero están actuando sobre esa palabra. Estamos actuando sobre esa palabra. Estamos orando sobre esa palabra. Estamos persistiendo sobre esa palabra. Estamos siendo guiados con esa palabra. Dice: 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube. Vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Yo me di cuenta de algo, ya para finalizar. Elías dijo: ve una tormenta, y después fue que fue a orar. Le dijo acá: ve una tormenta, y después fue que fue a orar. Él no oró para decir: veo la tormenta. ¿Sabe qué significa eso? Señor, yo oro creyendo que veo la tormenta. Yo oro creyendo en la palabra. Yo no oro diciendo: ¿será que sí? ¿Será que no? Lo que me dijiste hoy sí fue verdad. Él declaró la palabra y después fue a orar. El sirviente vio una nube pequeña cuando él esperaba una tormenta. Yo te digo algo: no importa lo pequeño que veas tu comienzo o que viste tu comienzo en Dios, si Él tiene un propósito grande. No importa lo pequeño que sea una palabra de Dios en tu vida o el comienzo de esa palabra, que se va a hacer grande en Dios. Se va a hacer grande el propósito que tiene para ti.
un pequeño comienzo, una pequeña palabra puede afectar una situación, quitar la sequía. Cierra los ojos donde están. Empieza a pensar. Empieza a decirle a Dios. Empieza a meditar: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy donde tú quieres que esté? ¿Estoy en intimidad contigo? ¿Estoy en una relación contigo? ¿Estoy siendo guiado por ti? Empieza a pensar por esas decisiones que has tomado hoy, esas decisiones que tomaste ayer, esas decisiones que vas a tomar mañana. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién pones esa decisión? Empieza a hablarle a Dios. Empieza a decirle: Señor, yo quiero poner mi guianza en ti. Yo quiero que tú me guíes, Padre. Yo quiero vivir en constante comunión e intimidad. Y si lo estás haciendo, sigue adelante. Si te presentas todas las mañanas a Dios, si te presentas todas las noches a Dios, empieza a clamar. Empieza a decir: Señor, estoy cumpliendo, pero quiero más. Quiero más de tu presencia, Señor. No quiero desfallecer. No quiero abandonar el propósito que tú tienes para mi vida. Aunque comience por una pequeña palabra. Aunque comience, aunque otros vean un comienzo pequeño, yo sé que tienes algo grande para mí. El llamado que tienes para mí, el ministerio que tienes para mí. Yo voy a empezar a caminar sobre ese ministerio. Yo voy a empezar a ser guiado en ese ministerio. En todas las decisiones de la vida, en todas las decisiones que haya que tomarse, yo te quiero tener presente. Empieza a recordar, Empieza a pedir perdón por las cosas que has hecho impulsivamente. Empieza a decirle: Señor, yo quiero que se note que ser guiado por ti. Yo quiero, Señor, orar, actuar y persistir. Así como Elías persistió 7 veces. 7 veces oró, 7 veces creyó, declaró la palabra, nunca dudó de lo que tú le dijiste. Empezó a orar sobre esa palabra, empezó a clamar sobre esa palabra, hasta que vio una señal, hasta que vio algo, el cumplimiento de esa palabra. No sé qué palabra estás esperando, no sé qué cumplimiento estás esperando en este momento, pero se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Se va a cumplir. Pero tienes que vivir en intimidad. Tienes que caminar en Dios para que se cumpla. Tienes que ser guiado por Él para que se cumpla. Tienes que orar. Importante, actuar sobre la palabra para que se cumpla. Empieza a orar, empieza a dile: Señor, gracias. Empieza a dar gracias para darle gloria a Dios de esa palabra que ya se va a cumplir. Empieza a adorarlo a Él. Empieza a adorarlo a Él. Empieza a adorarlo a Él. Empieza a cantar. Derrama tu corazón ante Él. Derrama tu corazón ante Él. Empieza a decirle cosas bonitas, cosas hermosas. Empieza a clamar. Empieza a decir: Dios, háblame. Dios, háblame, Señor. Háblame, Padre, háblame. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Háblame. Redime al perdido, que demuestra tu poder, demuestra
las aguas que yo voy hacia adelante. Abre las aguas que yo voy a rescatar a ese perdido. Abre las aguas que yo voy por ese llamado. Abre las aguas que yo voy por ese ministerio. Solo necesitas confiar en Dios. Solo necesitas poner toda tu confianza en Dios. Solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza. Señor, empieza a pedir. Señor, demuestra tu poder en mi vida. Señor, yo no he venido a la tierra solamente por venir. Yo quiero demostrar el poder del Espíritu Santo en la tierra. Yo quiero demostrar lo que tú tienes para mí en la tierra. Empieza con fervor decirle: Señor, abre el agua, abre esas aguas, Señor, porque tú dijiste que aún cosas mayores harán. Tenemos al Espíritu Santo. Si Elías, que el Espíritu Santo venía y se iba, hizo todo lo que hizo, ¿cómo no aún nosotros, que tenemos al Espíritu dentro de nosotros, no lo podemos hacer? Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Dígalo conmigo. Abre hoy las aguas, cuídame las amas y demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive el perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Cuídame la cama y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor, gracias por estas palabras. Gracias por las personas que lo escucharon. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande y tú eres poderoso. Gracias porque salimos de aquí, Señor. Gracias porque tu semilla fue sembrada. Gracias porque de aquí salimos diciendo: quiero una relación, una intimidad contigo. Amén. Bueno, yo quiero ahora orar por los diezmos, por las siembras, las ofrendas. Y yo quiero invitarlos a ustedes jóvenes que no se pierdan de esta bendición. Que no se pierdan de la bendición de sembrar para el reino de los cielos, ¿verdad? De permitirle al Señor que se siga expandiendo su obra. Porque nosotros, cuando necesitamos paz, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan paz? ¿Qué haces tú, Ernei, cuando necesitas paz? ¿Qué haces tú, Nico? Ángela, ¿qué hacen? Orar, ¿cierto? Cuando de pronto estamos pasando una temporada triste en nuestra vida, ¿qué hacemos?
alabar, adorar, volver a regocijarnos, a llenarnos de Dios. Pero muchas veces cuando necesitamos dinero, no sembramos. ¿Y cómo vamos a cosechar algo que no hemos sembrado? Y por eso la palabra nos dice que Jesús, en Mateo 13, comienza a aplicar la parábola del sembrador. Y en el versículo, se me perdió el versículo ahora. Pero la palabra dice que, aquí está el versículo 8. Dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Imagínense ustedes que una semilla de 100 frutos. Es algo sobrenatural, es algo sorprendente. Y el Señor nos dice que toda semilla que haya sido sembrada en un buen terreno, en un terreno fértil, cosechará hasta el 100. Yo los invito a que apliquemos este principio en nuestra vida, el principio o la ley de la siembra y la cosecha. Y si de pronto tú no escuchaste bien, porque estás diciendo, Andrés habló muy rápido, no le entendí muy bien cómo funciona eso. El Señor Jesucristo, después de decir esto, termina con una frase para cerrar con broche de oro que dice: el que tenga oídos, que oiga. Así que yo te invito a que cierres tus ojos por un instante, nada más, y decirle: Señor, hoy queremos bendecir toda semilla que haya sido sembrada en este ministerio, porque tú has abonado previamente este terreno, Padre amado y celestial, para que tus hijos vengan a comer en esta casa, para que abunde el pan en tu casa. Y hoy declaramos, Señor, que toda semilla aquí sembrada dará cosecha hasta el 100%. Que tú producirás, Señor, esos frutos sobrenaturales. Que donde quizá antes nos hizo falta, ahora nos sobrará. Porque así son tus bendiciones, Señor. Porque tú no nos das lo necesario, sino que nos das más de lo que necesitamos. Por eso hoy bendecimos a aquel dador alegre que quiera venir a sembrar en este lugar, que quiera venir a sembrar en tu casa. Yo hoy aplico este principio, Señor, que es esta ley sobrenatural de la siembra y la cosecha en mi vida, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte a que vengas mañana a nuestro servicio dominical, a que nos volvamos a ver tan solo unas horas después de este maravilloso encuentro. En ese servicio de mañana que va a estar espectacular, sobrenatural como todos los domingos. A ti también te invitamos, que nos estás viendo por YouTube, a que te conectes mañana a las 10 a.m., que tengas una feliz